Nunca pensé que iba a terminar escribiendo algo así, pero ya no sé qué más hacer para sacármelo del pecho. Tengo 28 años, soy chileno y trabajo en soporte técnico en una empresa mediana. Siempre fui el tipo tranquilo, el que llega a la pega, hace su trabajo, se va a la casa y no se mete en problemas con nadie. No soy de carretes exagerados, no tengo enemigos, no ando en cosas raras. Mi vida era simple, predecible incluso. A veces hasta fome, si soy honesto. Vivo solo desde los 25. Me costó independizarme, pero lo logré. Siempre fui responsable con la plata, ordenado con mis cuentas, cuidadoso con mis cosas. En mi trabajo me conocen por ser metódico, casi obsesivo con la seguridad digital. Y sí, sé que suena irónico considerando todo lo que pasó después. Pero en ese momento yo me sentía seguro. Pensaba que tenía todo bajo control. Decidí contar esto ahora porque ya me cansé de fingir que no me afecta. Porque todavía, a pesar de que ha pasado tiempo, hay días en que me despierto con ansiedad sin entender por qué. Porque cada vez que me llega un correo raro o una llamada de un número desconocido, el corazón se me acelera. Y porque siento que si no lo digo en algún lado, voy a terminar dudando hasta de mí mismo. Todo empezó de una forma tan pequeña que me da rabia no haberlo tomado en serio. Fue un lunes en la mañana. Llegué a la oficina, prendí el computador y vi que tenía la sesión de mi correo cerrada. No era algo tan extraño, a veces el sistema se actualiza y te pide volver a iniciar sesión. Intenté entrar y la contraseña no funcionó. Pensé que la había escrito mal. La intenté de nuevo. Nada. Me reí nervioso y pedí restablecerla. Me llegó el correo de recuperación a mi Gmail personal y ahí fue cuando noté algo raro. Había una alerta de inicio de sesión desde un dispositivo que no reconocía. No era de mi ciudad. No era de mi IP habitual. Sentí ese pequeño pinchazo en el estómago, pero lo ignoré. Seguro es un error, me dije. Trabajo en esto, sé que los sistemas a veces muestran ubicaciones imprecisas. No quise exagerar. Cambié la contraseña, activé la verificación en 2 pasos y seguí con mi día. No le conté a nadie porque me dio vergüenza. Yo, el que siempre le dice a los usuarios que no usen la misma clave para todo, el que insiste en la autenticación doble. Me sentí un poco hipócrita, pero lo dejé pasar. Un par de días después, una amiga de la universidad me escribió por WhatsApp. No hablábamos hace meses, así que me sorprendió. Me puso algo como, oye, ¿estás bien? Me pareció raro tu mensaje. Yo le pregunté de qué hablaba y me mandó una captura. Era un mensaje desde Facebook, supuestamente mío, preguntándole si podía transferirme plata urgente porque tenía un problema con mi banco. Se me heló la sangre. Primero pensé que era una broma. Después revisé mi Facebook y todo parecía normal. No había mensajes enviados recientes. Ninguna conversación con ella. Le juré que yo no había sido. Ella me dijo que le pareció extraño el tono, que no sonaba como yo, pero que igual le preocupó. Ahí ya no me reí. Sentí esa mezcla de miedo y vergüenza que no sé explicar. Como si alguien hubiera entrado a mi pieza sin permiso y hubiera tocado mis cosas. Cambié todas mis contraseñas esa misma noche. Todas. Correos, redes sociales, banco, plataformas de streaming, todo. Activé alertas, revisé dispositivos conectados, cerré sesiones abiertas. Hice lo que le diría a cualquier cliente que hiciera. Quise convencerme de que había sido un intento aislado. Que alguien había probado suerte, nada más. Pero en el fondo algo no me cuadraba. Yo no soy influencer, no tengo plata visible, no tengo miles de seguidores. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de hacerse pasar por mí? Los días siguientes fueron raros. Empecé a notar detalles que antes no veía. Correos de confirmación de registro en páginas que no recordaba haber visitado. Intentos de recuperación de contraseña que yo no había solicitado. Una vez incluso me llegó un código de verificación para una cuenta que ni siquiera sabía que existía. Cada notificación era como un golpe pequeño, constante. Intenté mantener la calma. En la oficina nadie sabía nada. Yo seguía atendiendo tickets, resolviendo problemas de otros, recomendando buenas prácticas de seguridad, mientras por dentro sentía que algo se me estaba escapando de las manos. Me repetía que era paranoia,
que estaba exagerando, que seguramente eran bots probando combinaciones al azar. Pero una noche, mientras revisaba mi bandeja de entrada antes de dormir, encontré algo que no era un simple intento de acceso ni un mensaje sospechoso. Era algo mucho más concreto, mucho más personal, y ahí fue cuando entendí que esto recién estaba empezando. Era un correo de confirmación de una transferencia. No era publicidad, no era spam. Era un comprobante real, con monto, con número de operación, con un gracias por su pago. El problema es que yo no había hecho ninguna transferencia. Y no era una cantidad chica. Tampoco era una fortuna, pero lo suficiente como para que me doliera el estómago al verlo. Entré a mi banco casi temblando. Revisé los movimientos una y otra vez. No aparecía nada fuera de lo normal. Mi saldo estaba intacto. Entonces, ¿qué era ese correo? Revisé el remitente. Parecía legítimo, pero algo en la dirección no cuadraba del todo. Tenía una variación mínima, casi imperceptible. Como si alguien hubiera copiado el formato exacto del banco y hubiera cambiado una letra. Me quedé mirando la pantalla en silencio. No sabía si sentir alivio o miedo. Si era falso, significaba que alguien estaba usando mi correo para hacer montajes más elaborados. Si era real y simplemente no se reflejaba aún, significaba que estaba perdiendo plata sin darme cuenta. Ninguna de las dos opciones me dejaba tranquilo. Esa noche casi no dormí. Me levanté varias veces a revisar el celular, como si esperar un desastre fuera a evitarlo. Me repetía que probablemente era phishing, que lo mejor era ignorarlo. Pero había algo más. No era solo el correo. Era la sensación de que alguien estaba un paso adelante mío. Como si estuviera jugando conmigo. Al día siguiente, en la pega, me costó concentrarme. Leía los tickets y tenía que releerlos porque mi cabeza estaba en otra parte. En un momento me llegó una notificación de Instagram. Tu cuenta ha sido restringida temporalmente por actividad sospechosa. Sentí que me bajaba la presión. Abrí la app y efectivamente no podía hacer casi nada. Intenté cambiar la contraseña y me pidió verificar mi identidad con un código que supuestamente había sido enviado a mi correo. Pero ese correo no llegaba. Revisé spam, promociones, todo. Nada. Era como si alguien estuviera interceptando las cosas antes de que yo las viera. Y lo peor es que yo trabajo en esto. Se supone que debería saber cómo reaccionar, qué pasos seguir. Pero cuando te pasa a ti, todo se siente distinto. Más personal. Más invasivo. Empecé a revisar si había filtraciones con mi correo en bases de datos públicas. Encontré un par de sitios antiguos donde había usado la misma contraseña hace años. Me dio rabia conmigo mismo. Debí haberlo sabido, me repetía. Cambié claves otra vez, activé más capas de seguridad, incluso formateé mi computador personal por si acaso. Fue exagerado, lo sé, pero necesitaba sentir que hacía algo. Lo que más me inquietaba no era perder una cuenta. Era no entender el patrón. No sabía si era alguien al azar, un bot, o alguien que realmente me conocía. Esa idea empezó a rondarme la cabeza de una forma que no me gustaba. Porque si era alguien cercano, significaba que no era solo un ataque digital. Era algo más. Un viernes en la tarde recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto, pero algo me impulsó a hacerlo. Era un hombre que hablaba rápido, molesto. Me preguntó por qué no le respondía los mensajes y cuándo le iba a devolver la plata. Pensé que se había equivocado. Le dije que no sabía de qué hablaba. Él insistió, dijo mi nombre completo, mi Ruth. Sentí un frío en la espalda que todavía puedo recordar. Le pedí que me explicara. Me dijo que yo había publicado en Marketplace un aviso vendiendo un notebook a buen precio. Que habíamos conversado por interno, que le había pedido una transferencia para reservarlo. Me describió incluso el modelo. Yo no tenía ningún aviso publicado. Nunca vendí nada. Intenté convencerlo de que no era yo. Me trató de mentiroso. Me dijo que tenía capturas, que iba a denunciarme. Colgó sin despedirse. Me quedé con el teléfono en la mano varios segundos, como si todavía estuviera hablando. No sabía si enojarme o asustarme. Sentí una mezcla de ambas cosas. Entré de inmediato a mi Facebook.
No había publicaciones activas. No había mensajes recientes. Pero cuando fui a configuración, vi algo que me dejó inquieto. Había una sesión iniciada desde otro dispositivo hacía menos de una hora. No era el mío. No era mi ubicación habitual. Ahí ya no pude seguir diciéndome que era coincidencia. No era solo un intento aislado ni un spam mal hecho. Alguien estaba usando mi nombre, mi información, y lo estaba haciendo de manera organizada. Y yo, por más que intentara cerrar puertas, sentía que siempre quedaba una ventana abierta. Esa noche no le conté a nadie. Me dio vergüenza admitir que me estaban usando así. Me sentí expuesto, vulnerable, casi ridículo. ¿Cómo le explicas a alguien que hay otra versión de ti pidiendo plata por internet? Yo mismo no lo entendía. Pero lo que más me inquietó no fue esa llamada, ni la sesión activa, ni el aviso falso. Fue darme cuenta de que el tipo sabía datos que no aparecen públicamente tan fácil, y ahí fue cuando empecé a preguntarme si esto no era solo alguien copiando mi perfil, sino alguien que realmente sabía quién soy. Esa idea no me dejó dormir en toda la noche. Me repetía que estaba exagerando, que hoy en día cualquier dato se filtra, que mi root no es un secreto imposible de conseguir. Pero en el fondo sabía que no era solo eso. El tipo no solo sabía mi nombre completo. Sabía mi segundo apellido, que casi nadie usa. Sabía la comuna donde vivo. Eso no está en mi Facebook. Eso no lo publico en ninguna parte. Al día siguiente me levanté con una mezcla de rabia y paranoia. Lo primero que hice fue buscar mi nombre en Google. Lo había hecho antes, pero esta vez lo hice con otra intención, casi con miedo. Aparecieron cosas normales, mi LinkedIn, un comentario antiguo en un foro de tecnología, una lista de alumnos de un curso que hice hace años. Nada grave. Hasta que bajé un poco más. Había un perfil en una red social que yo no uso hace años. La foto era mía. No una cualquiera, era una que me saqué en una junta con amigos hace como 3 años. No estaba en modo público. Esa foto solo la tenía en mi Instagram privado. Sentí que el pecho se me apretaba. Entré al perfil falso. Tenía mi nombre, mi foto, pero no era exactamente igual. Había pequeños cambios, como si alguien hubiera armado una versión paralela de mí. Lo peor no era eso. Lo peor eran las publicaciones. Había avisos de venta, notebooks, celulares, consolas. Todo a precios tentadores, pero no absurdos. Lo suficiente como para que alguien confiara. Y en los comentarios había gente preguntando si seguían disponibles. Algunos incluso agradeciendo la buena atención. Me mareé. Intenté denunciar el perfil, pero necesitaba pruebas. Me pedían enlaces, capturas, explicaciones. Yo hacía todo casi temblando. Sentía que estaba persiguiendo a un fantasma con mi propia cara. Revisé los seguidores del perfil. No conocía a casi nadie. Pero entre los nombres, vi uno que sí reconocí. Era un excompañero de trabajo. No éramos cercanos, pero compartimos oficina casi un año. Me quedé mirando su nombre varios minutos. Pensé en escribirle y preguntarle por qué seguía ese perfil. Después me sentí ridículo. Seguir a alguien no significa nada. Podía haber aceptado la solicitud sin mirar. Podía ser coincidencia. Yo mismo estaba empezando a sonar paranoico en mi cabeza. Pero la tensión no paraba. Ese mismo día me llegó otro mensaje, esta vez por Instagram, desde una cuenta que no conocía. Era una chica reclamándome porque supuestamente le había pedido un adelanto para arrendar un departamento. Me mandó capturas. Era mi foto otra vez. Mi nombre. Y mensajes que imitaban mi forma de escribir. Usaban modismos que yo uso. Eso fue lo que más me descolocó. Leí esas conversaciones falsas una y otra vez. Había frases que yo diría. Expresiones típicas mías. No era un estafador copiando cualquier cosa. Era alguien que me había leído, que sabía cómo hablo. Empecé a revisar mis conversaciones antiguas, como buscando pistas. ¿Había alguien que me observara más de lo normal? ¿Alguien que hiciera preguntas raras? Me sentí observado hacia atrás, como si cada cosa que hubiera publicado se hubiera convertido en material para otra versión de mí. Cerré mis redes, puse todo en privado, eliminé fotos antiguas. Pero ya era tarde.
Lo que necesitaban ya lo tenían. Empecé a obsesionarme. Revisaba cada notificación al instante. Cada vibración del celular me hacía saltar. En la pega me preguntaron si estaba bien porque me notaban distraído. Mentí. Dije que estaba durmiendo mal. No podía decir la verdad sin sentir que iba a sonar incompetente. Un martes en la tarde, mi jefe me llamó a su oficina. Solo con eso sentí que algo se rompía dentro de mí. Me dijo que habían recibido un correo extraño desde una dirección muy parecida a la mía, ofreciendo servicios técnicos independientes usando el nombre de la empresa. No era exactamente mi correo corporativo, pero se parecía demasiado. Algunos clientes habían preguntado si era oficial. Sentí que el mundo se me iba encima. Intenté explicarle que me estaban suplantando, que ya me habían pasado cosas similares. Mientras hablaba, noté que me miraba con una mezcla de duda y preocupación. No sé si pensó que yo estaba metido en algo raro o si realmente me creyó. Yo mismo dudé por un segundo de cómo sonaba todo. Salí de esa reunión con las manos heladas. Ya no era solo gente desconocida reclamándome. Ahora mi trabajo estaba en juego. Mi estabilidad. Mi reputación. Todo lo que había construido con tanto esfuerzo podía mancharse por algo que yo no había hecho. Esa noche revisé otra vez el perfil falso y noté algo nuevo. Había cambiado la foto de portada. Era una imagen de mi universidad. No era una foto pública cualquiera. Era una que subí a un grupo cerrado hace años. Ahí dejé de pensar que esto era al azar. Ahí entendí que quien estaba detrás no solo me copiaba, me conocía más de lo que yo quería aceptar, y esa certeza fue lo que me empujó a hacer algo que hasta ahora había evitado. Esa certeza fue lo que me empujó a hacer algo que hasta ahora había evitado, revisar mi círculo cercano con otros ojos. No como amigo, no como compañero, sino como sospechoso. Y me odié un poco por eso. Porque yo no soy así. Nunca he sido desconfiado. Pero ya no podía seguir pensando que esto era un desconocido al azar. Empecé por lo más obvio. Revisé quiénes tenían acceso a fotos antiguas, a grupos cerrados, a cosas que yo daba por seguras. Me metí a revisar miembros, fechas, interacciones. Fue enfermizo. Me sentía mal haciéndolo, pero al mismo tiempo sentía que si no lo hacía, iba a perder completamente el control. Volví al perfil falso. Esta vez no solo miré las publicaciones. Me fui a los amigos en común. Y ahí lo vi de nuevo, el excompañero de trabajo. No éramos íntimos, pero compartimos turnos largos, almuerzos, conversaciones sobre clientes difíciles. Él sabía cómo escribo. Sabía cómo me quejaba. Incluso bromeábamos imitando a otros. Me repetí que no podía saltar a conclusiones. Pero había algo más. Revisé las fechas de las primeras publicaciones del perfil falso y coincidían casi exactamente con la fecha en que él dejó la empresa. Me quedé mirando esa coincidencia como si fuera una pista en una película, pero esto no era una película. Era mi vida. Decidí escribirle. Lo hice con el corazón acelerado, intentando sonar casual. Le mandé el enlace del perfil falso y le pregunté si sabía algo. Tardó horas en responder. Horas que se me hicieron eternas. Cuando contestó, fue breve. Dijo que no tenía idea, que qué raro todo, que tuviera cuidado. Nada más. Ni una pregunta, ni un ¿estás bien? Solo distancia. Algo en su tono me incomodó. No era lo que decía, era como lo decía. Como si ya supiera de qué hablaba. Como si no le sorprendiera. Sé que suena paranoico, pero cuando uno está en este estado empieza a leer entre líneas todo. Esa noche decidí hacer algo que nunca pensé que haría. Le escribí desde otra cuenta falsa que creé en el momento. Me hice pasar por alguien interesado en uno de los productos del perfil que usaba mi identidad. No sabía bien qué esperaba lograr, pero necesitaba ver cómo respondía. Me contestaron rápido. Demasiado rápido. El estilo de escritura era casi idéntico al que yo había visto en las capturas. Directo, con modismos chilenos bien usados, sin errores evidentes. Mientras conversaba, le pedí un número de contacto para coordinar mejor. Me dio un número. Lo copié y lo guardé. Y ahí fue cuando sentí que me faltaba el aire. Ese número ya lo tenía guardado en mi teléfono.
No con su nombre completo, pero sí con un apodo que usábamos en la oficina. Me quedé mirando la pantalla varios segundos, esperando que cambiara, que fuera un error. Pero no. Era el mismo. Sentí que me temblaban las manos. Revisé 2 veces, 3 veces. Abrí WhatsApp, busqué el contacto. Era él. No había duda. El mismo número con el que habíamos coordinado asados, turnos, cosas normales. El mismo número que ahora estaba detrás de conversaciones donde yo pedía plata haciéndome pasar por mí. No lo podía creer. Leí ese chat falso una y otra vez. Cada palabra me parecía una burla. No era solo un desconocido usando mis fotos. Era alguien que me conocía, que había compartido espacio conmigo, que sabía cómo hablaba cuando estaba cansado o cuando estaba bromeando. Sentí rabia. Mucha. Pero también una tristeza que no esperaba. Porque más allá de la estafa, lo que me dolió fue darme cuenta de que alguien que había sido parte de mi rutina diaria estaba usando mi identidad como herramienta. Me sentí estúpido. Recordé conversaciones pasadas, chistes, momentos en que le conté cosas personales. ¿Había estado tomando nota mental de todo? Lo enfrenté. No pude quedarme callado. Le mandé una captura del número que me había dado el perfil falso y le pregunté directamente si era él. Al principio negó todo. Dijo que su número podía estar clonado, que alguien podía estar usándolo. Pero mientras escribía, noté que se contradecía. Que cambiaba detalles mínimos. Le pedí que me llamara. No quiso. Me dijo que estaba ocupado. Esa fue la confirmación que no quería. Porque si realmente fuera inocente, me habría llamado de inmediato, habría querido aclararlo. Pero no. Solo silencio incómodo y respuestas vagas. Me quedé mirando el chat después de que dejó de responder. Sentí que algo dentro de mí se rompía. No era solo la traición digital. Era la sensación de haber sido usado, observado, estudiado. Y mientras más pensaba en todo lo que había pasado en las últimas semanas, más piezas empezaban a encajar de una forma que me daba miedo aceptar. Ahí entendí que esto ya no era solo un problema de seguridad informática ni un perfil falso que denunciar, era una traición directa, y todavía no sabía hasta dónde llegaba. Era una traición directa, y cuando por fin lo asumí, algo en mí explotó. No fue inmediato, fue como una presión acumulada que de repente no tuvo dónde ir. Me quedé mirando el chat con él, viendo cómo dejaba de responder, cómo el en línea desaparecía, y sentí una mezcla de rabia y humillación que me quemaba por dentro. No podía respirar bien. Me paré de la cama y empecé a caminar por el departamento como un animal encerrado. Me hablaba solo. No puede ser él. Pero era él. El número no mentía. Las coincidencias no mentían. Y lo peor era que había intentado hacerme sentir paranoico, como si yo estuviera exagerando. Le volví a escribir. Esta vez no fui diplomático. Le dije que dejara de mentir, que sabía que era él, que tenía pruebas. Me escuché a mí mismo escribir cosas que nunca pensé decirle a alguien con quien compartí tanto tiempo. Le dije que era un cobarde, que estaba arruinando mi vida, que si necesitaba plata me lo hubiera pedido. Mientras enviaba esos mensajes sentía que me temblaban los dedos. Me respondió con algo que todavía me da vueltas en la cabeza: no exageres, nadie te ha arruinado nada. Esa frase me rompió. Como si todo lo que yo estaba viviendo fuera mínimo, insignificante. Como si perder reputación, amigos, tranquilidad, fuera una exageración mía. Ahí me quebré. Literal. Me senté en el suelo de la cocina y lloré. No fue un llanto elegante ni contenido. Fue de esos que te dejan sin aire, con la cara caliente y los ojos hinchados. Lloré de rabia, de frustración, de vergüenza. Porque además de todo, me sentía estúpido por haber confiado en él alguna vez. No sé cuánto tiempo estuve así. En algún momento me levanté y tomé una decisión impulsiva: iba a enfrentarlo en persona. No podía seguir escribiendo mensajes que podían ser ignorados. Necesitaba mirarlo a la cara. Necesitaba ver si era capaz de sostenerme la mirada. Sabía dónde vivía más o menos. No éramos vecinos, pero había ido a su casa un par de veces cuando trabajábamos juntos. Tomé el auto sin pensar demasiado. Mientras manejaba, mi cabeza iba a mil.
Imaginaba la conversación, imaginaba que iba a negarlo todo, imaginaba que iba a reírse. Cada escenario me enfurecía más. Cuando llegué, me temblaban las manos en el volante. Dudé varios minutos antes de bajarme. Una parte de mí quería irse y olvidar todo. Fingir que no sabía nada. Pero ya no podía. Sentía que si no hacía algo, iba a seguir sintiéndome una víctima pasiva. Toqué el timbre. Cuando abrió la puerta y me vio, su cara cambió. No fue sorpresa pura, fue algo más cercano al nerviosismo. Eso me confirmó lo que ya sabía. Le dije que necesitábamos hablar. Intentó decir que no era buen momento. No lo dejé. Entré igual. La conversación fue un desastre. Al principio negó todo otra vez. Me dijo que estaba obsesionado, que veía conspiraciones donde no las había. Pero cuando le mostré las capturas, cuando le mostré el número, cuando le dije que podía llevar todo a la PD, se quedó en silencio. Ese silencio fue peor que cualquier confesión. Bajó la mirada. Y ahí, casi sin levantar la voz, admitió que solo estaba aprovechando una oportunidad. Dijo que no pensó que llegaría tan lejos. Que era temporal. Que necesitaba plata. Como si eso lo hiciera menos grave. Sentí que algo se me apagaba por dentro. No grité más. No lo golpeé. Solo lo miré y le pregunté por qué yo. ¿Por qué usar mi nombre, mis fotos, mi vida? Me dijo que yo tenía perfil confiable, que nadie sospecharía. Escuchar eso fue como recibir una bofetada. Le dije que iba a denunciarlo. No sé si en ese momento realmente pensaba hacerlo o si solo quería asustarlo. Pero lo dije. Y al decirlo sentí una mezcla de poder y miedo. Porque denunciarlo significaba exponer todo, revivir cada mensaje, cada estafa, cada persona afectada. Me fui de su casa con la cabeza dándome vueltas. No sentí alivio. No sentí justicia. Solo un vacío enorme. Como si me hubieran robado algo más que mi identidad digital. Me robaron la confianza. Esa noche casi no hablé con nadie. Apagué el celular un rato, pero lo encendía cada 5 minutos por ansiedad. Tenía mensajes nuevos. Gente reclamando. Gente amenazando con funarme. El daño ya estaba hecho, y aunque él hubiera admitido lo que hacía, yo seguía siendo el nombre que aparecía en las capturas. Me di cuenta de que enfrentarlo no había solucionado nada. Solo había confirmado la pesadilla. Y mientras miraba esos mensajes acumulándose, entendí que lo que venía ahora no era la rabia, eran las consecuencias. Entendí que lo que venía ahora no era la rabia, eran las consecuencias. Y no estaba preparado para eso. Pensé que enfrentarlo me iba a dar algún tipo de cierre, pero lo único que hizo fue abrir más frentes. Porque él podía admitirlo en su living, con la voz baja y la mirada esquiva, pero hacia afuera el que seguía apareciendo en las capturas era yo. Los días siguientes fueron una especie de niebla. Iba a trabajar, me sentaba frente al computador y hacía lo mínimo indispensable. Sentía que todos me miraban distinto, aunque probablemente era idea mía. Mi jefe me llamó otra vez a su oficina. Me preguntó si había avanzado con mi problema. Esa forma de decirlo me dolió. No era el problema de la empresa, no era la suplantación. Era mi problema. Le conté que había identificado a la persona. No di detalles, pero dije que estaba evaluando denunciar. Me pidió que, por el bien de la empresa, resolviera esto lo antes posible. No fue una amenaza directa, pero lo sentí como una advertencia. Salí de ahí con el estómago apretado. Yo necesitaba estabilidad, no más presión. En paralelo, los mensajes no paraban. Algunos eran insultos directos. Otros eran más tristes. Gente que me decía que había confiado en mí, que me había transferido sus ahorros. Leer eso me destruía. Aunque yo no había recibido ese dinero, aunque no lo hubiera pedido, mi nombre estaba ahí. Mi cara estaba ahí. Sentía una culpa rara, injusta, pero real. Intenté responder a algunos. Les expliqué que me estaban suplantando, que yo también era víctima. Algunos entendieron. Otros no. Hubo uno que me dijo que todos los estafadores dicen lo mismo. Esa frase me dejó pensando horas. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si para el resto yo era solo otro tipo inventando excusas?
Pasaron días sin que pudiera dormir bien. Me despertaba a las 3 o 4 de la mañana y revisaba el celular. A veces no había nada nuevo, y aún así no lograba volver a dormir. Otras veces sí había mensajes, y el corazón me latía tan fuerte que tenía que sentarme en la cama y respirar hondo. Hablé con mis papás. Me costó. No quería preocuparlos, pero necesitaba decirlo en voz alta. Mi mamá se angustió de inmediato. Me preguntó si estaba seguro, si no habría hecho algo sin darme cuenta. Esa pregunta me dolió más de lo que esperaba. No porque desconfiara de mí, sino porque por un segundo sentí que hasta yo mismo podía dudar. Mi papá fue más práctico. Me dijo que denunciara, que no lo pensara tanto. Que si yo no hacía nada, el otro iba a seguir. Tenía razón, lo sabía. Pero denunciar significaba exponer todo, volver a contar la historia 1000 veces, entregar mi celular, mis cuentas, mis conversaciones. Me agotaba solo imaginarlo. Mientras tanto, él me escribió una vez más. Me pidió que no lo denunciara. Dijo que iba a cerrar los perfiles, que iba a devolver lo que pudiera. Leí ese mensaje varias veces. No sentí compasión. Sentí cansancio. Un cansancio profundo. Como si llevara meses peleando aunque todo hubiera pasado en semanas. Empecé a aislarme. Dejé de contestar invitaciones, de salir después del trabajo. No quería explicaciones, no quería preguntas. Sentía que cualquier conversación podía terminar en eso. Incluso dejé de publicar cosas personales. Mi vida se volvió silenciosa, reducida a lo básico. El silencio fue raro. Por un lado, agradecía no recibir notificaciones cada 5 minutos. Por otro, me sentía vacío. Como si me hubieran quitado algo que no sabía que valoraba, la sensación de tener una identidad tranquila, sin sospechas. Ahora cada interacción digital me parecía una amenaza potencial. Hubo un día en que me quedé mirando mi reflejo en la pantalla apagada del notebook. Pensé en lo fácil que fue para él usar mi imagen. Pensé en cuántas cosas mías estaban allá afuera, flotando, listas para ser copiadas. Me sentí expuesto de una forma que no sabía explicar. Finalmente fui a hacer la denuncia. Me temblaban las manos cuando expliqué todo. Mostré capturas, números, fechas. Me hicieron preguntas técnicas que pude responder sin problema, pero emocionalmente me sentía drenado. Salí de ahí sin sentir victoria. Solo trámite. Como si hubiera dado un paso necesario, pero tardío. Después de eso, algunas cosas empezaron a moverse más lento. Los perfiles falsos desaparecieron. Los mensajes disminuyeron. En la empresa dejaron de llegar correos sospechosos. Pero el daño interno no se fue al mismo ritmo. Seguí funcionando, porque no tenía otra opción. Pero por dentro algo había cambiado. Ya no confiaba igual. Ya no veía mis redes como algo inocente. Y mientras intentaba reconstruir una rutina más o menos estable, me di cuenta de que lo que más me costaba no era limpiar mi nombre, era entender por qué alguien que me conocía decidió convertir mi identidad en su herramienta. Y esa pregunta empezó a pesar más que todo lo demás. Porque denunciarlo, bloquear cuentas y cambiar contraseñas fue lo práctico. Lo difícil vino después, cuando el ruido bajó y me quedé solo con mi cabeza. Ahí ya no tenía mensajes que responder ni trámites que hacer. Solo pensamientos dando vueltas. A veces pienso que si hubiera hecho las cosas diferente, esto no habría escalado tanto. Si hubiera actuado antes. Si hubiera hablado con mi jefe desde el primer momento. Si no hubiera intentado resolverlo solo por orgullo. Porque sí, hubo orgullo. Me costaba aceptar que me estaban usando así, que yo, que trabajo en soporte técnico, había quedado expuesto de esa forma. Sentía que admitirlo era reconocer una falla personal. También me pregunto si ignoré señales antes de que todo explotara. Recuerdo comentarios suyos sobre lo ordenado que era yo con mis perfiles, sobre lo confiable que me veía en redes. En ese momento lo tomé como halago. Ahora lo reviso en mi memoria y no sé qué pensar. Con el tiempo entendí cosas que en ese momento no quería ver, pero tampoco quiero reescribir el pasado para que todo encaje perfecto. La verdad es que no lo vi venir. Y eso me duele. He cambiado desde entonces, pero no estoy seguro de si fue para bien.
Me volví más desconfiado. Más reservado. Antes publicaba fotos sin pensarlo mucho, opinaba, interactuaba. Ahora cada cosa que subo la analizo 2 veces. A veces ni siquiera subo nada. Me quedé con esa sensación de que cualquier detalle puede ser usado en mi contra. Es agotador vivir así, midiendo todo. Lo que más me costó aceptar fue que la traición no vino de un enemigo claro. Vino de alguien que estuvo sentado al lado mío durante meses. Que escuchó mis historias, que se rió conmigo. No era mi mejor amigo, pero era parte de mi día a día. Y eso me hizo cuestionar otras cosas. ¿Cuánta gente realmente me conoce? ¿Cuánto de lo que muestro es suficiente para que alguien arme una versión falsa de mí? No sé si merecía lo que me pasó. Sé que suena raro decirlo así, pero a veces uno busca explicaciones en uno mismo. Me pregunté si fui ingenuo, si compartí demasiado, si confié sin filtros. Después me detengo y pienso que no debería culparme por haber sido normal. No hice nada ilegal, no engañé a nadie. Aún así, esa culpa pequeña aparece de vez en cuando, como un eco. Con el tiempo, la intensidad bajó. La denuncia sigue su curso, lento. En el trabajo ya no se habla del tema. Mis papás dejaron de preguntarme cada semana si había novedades. Hacia afuera parece que todo volvió a la normalidad. Pero por dentro no es igual. Sigo sintiendo un pequeño sobresalto cuando veo una notificación desconocida. Sigo revisando 2 veces cualquier correo extraño. Hay días en que casi lo olvido. Me concentro en mis cosas, en mis proyectos, en planes simples. Y de repente aparece alguien preguntándome por algo que yo no hice, o me llega un mensaje antiguo que se había quedado perdido. Y todo vuelve un poco. No con la misma fuerza, pero vuelve. Lo enfrenté, lo denuncié, hice lo que pude. Pero nunca hubo una disculpa real. Nunca hubo un te hice daño. Solo justificaciones. Y creo que eso es lo que más me cuesta soltar. Porque una parte de mí todavía espera una explicación que tenga sentido. Algo que me permita cerrar el capítulo sin esa sensación de vacío. A veces me pregunto si él entiende lo que hizo. No en términos legales, sino humanos. Si sabe que más allá de la plata, me dejó una marca en la forma en que veo a los demás. O si para él solo fue una oportunidad más que salió mal. He tratado de no volverme amargado. De no pensar que todos podrían hacerme algo parecido. Pero tampoco soy el mismo de antes. Perdí cierta inocencia digital, si es que eso existe. Perdí la idea de que mi identidad era algo tan sólido que nadie podía tocarla. Y aunque la tormenta pasó, aunque ya no estoy recibiendo 20 mensajes al día, hay algo que todavía no termina de cerrarse. Porque el daño visible se puede limpiar, pero la sensación de haber sido reemplazado por una versión falsa de mí mismo, esa todavía me acompaña, y es algo que recién ahora estoy empezando a enfrentar de verdad. Porque durante meses me repetí que esto había sido solo un problema digital, una estafa más entre miles, algo que podía resolverse con denuncias y contraseñas nuevas. Pero no fue solo eso. Fue más personal. Más silencioso. Más profundo de lo que quiero admitir. No sé si algún día voy a entenderlo del todo. A veces intento buscarle lógica, pensar que estaba desesperado, que necesitaba plata, que vio en mí una oportunidad fácil. Pero incluso si logro entender el motivo, no logro justificar la elección. Podría haber usado cualquier identidad falsa. Eligió la mía. Y esa parte sigue doliendo. Con el tiempo, la investigación avanzó poco. Me llamaron un par de veces para ampliar información, entregué respaldos, conversaciones, fechas. Todo muy formal, muy frío. Nunca supe si realmente hubo una consecuencia grande para él. Nunca me avisaron nada concreto. Y aunque pensé que eso me iba a consumir, al final me di cuenta de que lo que necesitaba no era verlo castigado, sino recuperar algo de mí. Volví a hacer cosas pequeñas que había dejado de hacer. Volví a salir con amigos sin miedo a que alguien me mirara raro. Volví a publicar una foto sin analizarla durante 20 minutos. Al principio me costó. Sentía esa vocecita interna diciendo, ¿y si alguien usa esto? Pero no quería vivir desde el miedo. También aprendí algo incómodo, que mi identidad no es tan intocable como yo pensaba.
Que basta con algunas fotos, algunos datos sueltos, para que alguien arme una versión creíble de mí. Eso me hizo más consciente, más cuidadoso. Pero trato de que no me vuelva paranoico. Es un equilibrio raro. Hay días en que casi no pienso en él. Otros en que me acuerdo de golpe, por una notificación, por un recuerdo en redes, por una conversación sobre estafas. Y siento esa punzada breve, como una cicatriz que aún no termina de cerrar. No es odio constante. Es más bien una mezcla de decepción y tristeza. Nunca volvimos a hablar. Después de la denuncia me escribió una última vez, diciendo que esperaba que todo se solucionara. No respondí. No porque fuera fuerte o superior, sino porque ya no tenía nada más que decir. Sentí que cualquier palabra iba a abrir de nuevo algo que estaba intentando cerrar. He pensado mucho en la confianza desde entonces. En cómo se construye sin que uno se dé cuenta y cómo se rompe en segundos. Antes creía que mientras uno no hiciera nada malo, estaba a salvo. Ahora sé que no funciona así. Uno puede hacer todo bien y aún así terminar en medio de algo que no buscó. No me volví perfecto ni más sabio de golpe. Todavía cometo errores, todavía a veces comparto más de la cuenta. Pero ahora lo hago sabiendo que existe un riesgo. Y aún así elijo hacerlo. Porque si dejo que el miedo me defina, entonces él no solo me robó mi identidad por un tiempo, me roba algo más grande. Lo que más me marcó no fue perder amistades ni casi perder el trabajo. Fue sentir que mi nombre, algo tan básico, podía ensuciarse sin que yo hiciera nada. Reconstruir eso fue lento. Algunos amigos se quedaron, otros se alejaron en silencio. Supongo que también aprendí quién estaba dispuesto a escucharme y quién prefirió creer lo primero que vio. Si soy honesto, todavía hay una parte de mí que se pregunta si pude haberlo evitado. Si noté señales y las ignoré. Pero también estoy aprendiendo a dejar de buscar culpas donde no corresponden. No todo lo que pasa tiene una lección clara. A veces solo pasa, y uno tiene que seguir. Hoy mi vida es bastante normal otra vez. Trabajo, pago cuentas, salgo de vez en cuando. Desde afuera nadie imaginaría lo que viví. Y tal vez eso es lo más extraño, que algo que me sacudió tanto por dentro no dejó una marca visible. Solo quedó esta versión mía un poco más alerta, un poco más consciente. No sé si lo perdoné. Creo que más bien me cansé de cargarlo. Y aunque pasaron meses, todavía hay momentos en que reviso 2 veces un mensaje desconocido antes de abrirlo. Tal vez lo único que me quedó fue aprender a vivir con esa pequeña desconfianza instalada. Y así terminó todo, o al menos, eso es lo que me gusta creer cuando apago el celular por la noche y me digo a mí mismo que esta vez, mi nombre me pertenece solo a mí.